Muy bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, creo que ahí lo pueden ver, ¿no? Ya. Bueno, entonces, justamente para mí el hablar de estos temas, como es el desarrollo de la inteligencia emocional en la primera infancia, es sumamente necesario en general y más aún en el contexto en el que estamos, ¿no? El día de ayer escuchamos magníficas ponencias que nos hablan sobre aspectos relacionados con inteligencia emocional, ¿no? Escuchábamos una de las ponencias que relacionaba el desarrollo de inteligencia emocional con storytelling, nos hablaban de competencias emocionales, el desarrollo de estas competencias en niños con Asperger. Tuvimos varias ponencias sumamente interesantes con las temáticas relacionadas al mundo emocional. Y por eso, pues, veía que es pertinente desarrollar en esta conferencia de hoy algunos conceptos básicos asociados con inteligencia emocional, porque no sé si realmente todos estamos entendiendo lo mismo cuando decimos inteligencia emocional, porque hay diferentes maneras de enfocarlo, diferentes maneras de entenderlo desde distintos marcos teóricos, ¿ya? Porque no hay una sola persona o un solo científico que haya dicho esto es inteligencia emocional y punto, sino que hay diferentes versiones y es importante también entender eso cuando hablamos de inteligencia emocional. Entonces, en la charla de hoy, pues yo me he propuesto primero ir aclarando algunos de estos conceptos para que tengamos claro a qué nos referimos cuando decimos inteligencia emocional, desde dónde nos estamos situando, desde qué marco teórico, y pasar también por el tema de educación emocional, ¿cierto? A veces usamos como intercambiablemente los términos inteligencia emocional, competencias socioemocionales, educación emocional. Vamos a ver, pues, en qué radica cada uno de estos conceptos. Y lo más importante, pues, es ver qué se está haciendo con respecto a inteligencia emocional en el ámbito educativo y qué podemos hacer nosotros, sea que trabajemos en un centro infantil o que nos estamos formando para ser educadoras o si ya estamos en el ámbito, bueno, a la hora de querer incorporar un programa que desarrolle la inteligencia emocional en niños, ¿qué debo hacer? ¿Cómo empezar? ¿Qué debo considerar? ¿Qué desafíos voy a tener? Creo que esto es sumamente importante irlo aclarando, ¿ya? Entonces, bueno, comenzamos. Quisiera empezar pues con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué desarrollar la inteligencia emocional en la primera infancia? Como les decía, este término de inteligencia emocional está en boga. Hay muchísimas publicaciones, libros, notas, congresos mismo que hablan del tema de inteligencia emocional. Y no nos queda duda que es importante, pero ¿por qué? ¿Por qué desarrollarla? ¿Por qué empezar a trabajar desde la primera infancia? Quizá intuitivamente pues tenemos algunas respuestas, ¿no? Y podemos decir porque queremos ver niños felices, ¿quién no quiere el bienestar desde edades tempranas, ¿no? El bienestar de los más pequeños, o que los niños pues puedan saber, reconocer qué les pasa y que tengan la confianza para expresarlo, para ponerlo en palabras. Bueno, en general, pues podríamos esbozar muchas respuestas de por qué sería importante desarrollar la inteligencia emocional en la primera infancia. Pero más allá de esas respuestas, si nos fijamos en algunos de los titulares de esta última época, vemos que hay noticias realmente desalentadoras con el tema de salud mental y de salud mental asociado a la infancia. ¿Ya? ¿A qué me refiero concretamente? Problemas de suicidio, de ansiedad, de depresión, que son ahora como la nueva pandemia, dicen, ¿no? Todo este tema del confinamiento, de la pandemia mismo, ha exasperado problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, no solo en adultos, también en los niños. Y muchos de estos problemas pues tienen un trasfondo emocional. Ya, no digo que el desarrollo de inteligencia emocional lo cure todo, ni que no van a haber con eso problemas de depresión o de ansiedad, pero sí se sabe que el desarrollo de inteligencia emocional cumple una función protectora, ¿no? Se llama como un factor protector para no ser tan vulnerable a caer en ansiedad, a caer en depresión, suicidio y demás. Vamos a ver un poco más sobre este tema amparado con
últimas investigaciones con papers que nos están mostrando la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional para prevenir algunos problemas, sobre todo de salud mental, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas que vivimos como adultos, que viven adolescentes, que empiezan también en la niñez, tienen una base emocional y por eso se asocia con la inteligencia emocional. No una noticia que sí es asustante es que 1 de cada 20 niños, niñas o adolescentes del mundo padecen algún trastorno o problema de salud mental. Y no solo eso, sino que el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. Como les decía, si bien hay muchas causas detrás, la inteligencia emocional sí que puede ser como un factor protector ante muchas de estas situaciones, ¿no es cierto? A veces vemos que, no sé, en una familia o en un salón de clases, pues muchos niños o muchos adolescentes tal vez viven la misma situación o una situación parecida, una situación estresante, pero uno dice, ¿por qué un estudiante, un niño, sí cayó en depresión y el otro no? Si el evento fue el mismo para los dos. ¿Por qué al uno le disparó los niveles de ansiedad del confinamiento y al otro no? Y aquí hay muchos factores, ¿no?, que están ahí en juego, pero el desarrollo de inteligencia emocional tiene también una parte importante para protegernos, para no ser tan vulnerables, digamos, a caer en cuadros más complejos de depresión o de ansiedad, ¿ya? Para respaldar esto que estoy diciendo, pues he traído acá algunas investigaciones. Ustedes tienen aquí los apellidos, los años en los que se publicaron estas investigaciones y hay muchísimas más, pues cada año salen nuevas publicaciones sobre inteligencia emocional, efectividad de programas de inteligencia emocional, correlaciones de inteligencia emocional con otras variables. Sin embargo, aquí he tratado de resumir, solamente por poner a modo de ejemplo, he tomado unos pocos papers que relacionan la inteligencia emocional con otras variables. Explico un poco de qué trata este cuadro, ¿ya? La inteligencia emocional puede estar asociada positivamente con algunas variables, como por ejemplo, competencias sociales con pares. ¿Qué quiere decir esto? Que en estudios como el que hizo Brackett en 2006 se ve que las personas que tienen mayor inteligencia emocional también tienen mejores competencias sociales con sus pares, con su grupo de compañeros o con sus colegas, ¿no? Entonces, más inteligencia emocional, mejores competencias sociales con pares. ¿Qué más se ha visto? ¿Qué más se ha encontrado en otras investigaciones? Que las personas que tienen más inteligencia emocional tienen también mejores relaciones familiares, mejores relaciones de pareja incluso, ¿no? Y de esto hay estudios muy curiosos donde se ha hecho investigación para ver la relación de pareja, pues bueno, ¿cuándo va mejor? Cuando los dos tienen alta inteligencia emocional. ¿Qué pasa con la pareja cuando uno tiene alta inteligencia emocional y el otro no? ¿Y qué pasa con las parejas cuando ninguno de los dos tiene muy desarrollada su inteligencia emocional? Y los datos son muy curiosos porque, bueno, uno diría, sí, si los dos miembros de una pareja no tienen inteligencia emocional, pues tal vez la relación no va a ir bien. Y sí, efectivamente, pues cuando no hay suficiente desarrollo de inteligencia emocional, es verdad que hay más discusiones y no se ve una relación muy armoniosa. Por el contrario, cuando las dos personas tienen alta su inteligencia emocional, pues sí, la relación va mejor. Pero lo interesante es que si una de las dos personas sí tiene alta inteligencia emocional y la otra no, la relación igual va tan bien como si los dos tuvieran inteligencia emocional alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos desarrollado lo suficiente nuestra inteligencia emocional, podemos influir incluso en nosotros, incluso en otras personas que no tengan tan desarrollado esto y podemos llevar relaciones armoniosas o un buen clima de aula al ser profes o incluso como estudiantes, pues se contagia también estas emociones. Así que hay estudios sobre eso. ¿Qué más se ha encontrado? Y esto es súper importante en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, que es sobre todo la educación, que las personas que tienen más inteligencia emocional tienden a tener también un mejor rendimiento académico.
Y ayer en una de las ponencias se hablaba justamente de esta importancia de la relación entre emoción-razón, ¿no? No son dos temas que van por separado como tradicionalmente nos han hecho ver, ¿no? Que la razón va por acá, la emoción por allá, que hay que dominar las emociones, no hay tal, ¿no? Realmente las emociones nos dan información muy valiosa sobre nuestro entorno para dirigir nuestros pensamientos y para tomar decisiones, que ya lo veremos más adelante. Entonces, bueno, pues en resumen con el tema de rendimiento académico, por eso es importante trabajar también inteligencia emocional en el aula, porque mayor inteligencia emocional, mayor rendimiento académico. Y quienes están ya en el ámbito profesional, de quienes me están escuchando ahora, lo habrán notado, sin necesidad de hacer una tremenda investigación, pues uno ve que cuando un niño está triste, está con problemas en el hogar, rinde diferente. No es que sea menos capaz, no es que sea un problema de inteligencia o algo ahí que ya vino dado, sino simplemente que las emociones negativas de lo que está viviendo en casa, de temas, no sé, de angustia, de tristeza o de temor, afectan su desempeño académico. ¿No? Eso no es novedad, pero siguen habiendo investigaciones que nos demuestran esto, que tal vez nosotros ya en la práctica nos vamos dando cuenta y sí. Y por el contrario, personas que manejan mejor sus emociones pueden rendir mejor. Ojo que esto no quiere decir que no tengamos situaciones complejas, ¿no? La situación de pronto, pues los niños no les cogen, pero la forma como van lidiando con esas situaciones, cómo van enfrentándolas, cómo van resolviéndolas, influye en su rendimiento académico. ¿Qué más se ha visto? Que la inteligencia emocional también se relaciona con la calidad de relaciones laborales, con logros profesionales, con autoestima y se relaciona negativamente con depresión, es decir, mientras más inteligencia emocional, menos vulnerabilidad a caer en estados depresivos, menos vulnerabilidad a caer en ansiedad, menos posibilidades de caer en un consumo de alcohol y tabaco de manera como adictiva o en adolescentes, ¿no? Empezar temprano en el consumo de sustancias. También se ha visto que personas con más inteligencia emocional tienen menos posibilidades de ser adictos al Internet y menos posibilidades de caer en burnout, que es este síndrome de estar quemado, agotado por el trabajo. ¿Ya? Entonces esto de manera general como para mostrar la importancia de ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si alguien me dice, bueno, ¿y para qué eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué esforzarnos en dedicar tiempo dentro del currículo a la inteligencia emocional cuando podríamos estar desarrollando otras destrezas? Esto pasa mucho cuando uno trabaja inteligencia emocional en educación superior, ¿no? A veces dicen, bueno, ¿y por qué se les va a dar eso a los chicos si ellos lo que necesitan es más álgebra en esta carrera o lo que necesitan es, no sé, manejar mejor las herramientas informáticas? ¿Por qué vamos a dar 1, 2, 3 horas a la semana de inteligencia emocional? Bueno, pues por esto. Aquí están las razones justificadas de forma científica, ¿ya? Pues antes de seguir avanzando con el tema de qué mismo es esto de inteligencia emocional y cuáles son esos autores más importantes que han desarrollado el constructo de inteligencia emocional, sí creo que es muy importante detenernos a ver qué es una emoción, porque tal vez no todos estemos familiarizados con el concepto y tal vez vamos entendiendo cosas diferentes cuando hablamos de inteligencia emocional. Entonces, aunque muchos de ustedes ya lo saben, lo habrán visto, pues no está mal recapitular para ver el impacto y la fuerza y el poder que tienen nuestras emociones, partiendo desde su concepto, ¿ya? Entonces, igual hay muchas conceptualizaciones de lo que es una emoción, pero en términos generales, en lo que convergen, digamos, muchas de estas conceptualizaciones es en que la emoción es un estado complejo que tiene un conjunto de respuestas, tanto psicofisiológicas, cognitivas, conductuales, que nos predisponen para dar una respuesta. Es decir, cuando nosotros experimentamos una emoción, damos una respuesta de 3 tipos. Cuando digo psicofisiológica, se refiere a esa respuesta involuntaria, que quizá no controlamos conscientemente, como los latidos del corazón más rápido. De pronto, no sé, en este momento escucho un ruido muy fuerte en la habitación, se cayó algo, no sé qué es,
Y antes de que yo me dé cuenta de qué emoción estoy experimentando, la emoción ya está. Y la respuesta psicofisiológica ya se vino, ¿no? De pronto mi corazón empezó a latir más rápido. De pronto se abrieron más mis ojos y regreso a ver desde el lugar donde yo creo que está la fuente del sonido y se activó ya una respuesta. Eso es una emoción. Esta respuesta que tiene una parte fisiológica involuntaria que se manifiesta en mi cuerpo, que sean puede ser palpitaciones, rubor en el rostro, ¿no es cierto? Sudoración, una serie de respuestas que difícilmente puedo controlarlas, ¿no? Entra en acción todos estos mecanismos psicofisiológicos. Pero ¿qué más ocurre el momento en que yo experimento una emoción? Está esta parte fisiológica, pero está también un componente cognitivo. ¿Qué quiere decir esto, no? Pensamientos. Pues de pronto yo ante ese ruido digo, ay, se cayó algo en la cocina. O digo, qué miedo, alguien se entró. Cuando yo ya le pongo un nombre a eso que estoy sintiendo, cuando yo digo qué miedo, algo pasó, alguien se entró, se cayó algo, se están generando pensamientos y eso es parte también de la emoción, ¿no? Está la respuesta primero involuntaria que da mi cuerpo, luego viene esta parte cognitiva que son los pensamientos y finalmente también hay una respuesta conductual. Tal vez yo me levanto, empiezo a caminar, voy a ver qué ocurrió. Si me da miedo, pues tal vez me protejo. Si pienso que es un temblor, tal vez me pongo debajo de una mesa. Es decir, la emoción me moviliza también a actuar, ¿ya? Es importante considerar que la emoción tiene un componente evolutivo muy fuerte. ¿Los animales experimentan emociones? Sí, también. Tal vez no emociones más complejas como algunas de las que experimentamos los humanos, pero al menos emociones básicas también experimentan los animales. Entonces las emociones pues nos han acompañado por miles de años y por eso es una batalla perdida el tratar de esconder nuestras emociones, reprimirlas o considerarlas como de poca importancia, porque están ahí. Y aunque tratemos de disimularlas, esconderlas, van a hablar. De algún lado se nos nota, ¿no es cierto? Y ahí viene toda la importancia del lenguaje corporal, de todos los no verbales, ¿no? Que nos delatan con emoción. Ya vamos a hablar un poco más de un científico que se apasionó con todo este tema de la expresión facial de las emociones para incluso detectar mentiras y demás. Pues ya vamos a hablar de él, de Ekman. Así que bueno, pues en general diríamos que la emoción se genera como una respuesta, ¿no es cierto? Hay un cambio en el entorno y se da una respuesta. Un concepto resumido que también es muy claro es el que da Lazarus y que después lo toma también Rafael Vizquerra para hablar de las emociones y ellos hacen hincapié en que la emoción surge a partir de un evento que ocurre en nuestro entorno, algo cambia, o incluso puede ser como más imaginario, más introspectivo. Tal vez no ocurre nada en mi entorno, pero yo me imagino o recuerdo algo y ¡pac! Eso desencadena una emoción. Pero lo interesante que dice Lazarus y Vizquerra es que no es que ocurra un evento y ya se da la emoción. Entre el evento y la emoción está la valoración. ¿Qué quiere decir esto? En cuestión de segundos, yo valoro la situación que está ocurriendo, valoro en términos de, me pregunto, ¿esto que está ocurriendo me acerca a mis objetivos o me aleja? ¿Tengo que escapar, que huir? ¿Tengo que acercarme? ¿Qué tengo que hacer? En cuestión de segundos, cuando ocurre algo, nosotros emitimos una valoración de lo que está sucediendo y eso desencadena la emoción. La valoración es diferente en cada persona, por eso ante un mismo estímulo puede ser que alguien lo considere amenazante y a ese estímulo y se desencadene la emoción del miedo y quizá ante el mismo estímulo otra persona pues no lo considera amenazante y más bien le genera alegría. Por ejemplo, no sé, si estuviéramos en un salón de clases o estuviéramos dando esta conferencia en un auditorio real, no en virtual, y de pronto se acerca un perro negro grande. El evento es el mismo para todos, pero de pronto una de ustedes empiece a reaccionar con miedo. La emoción que se desencadena es del miedo y tal vez a otra persona es la alegría, porque ante el mismo estímulo una persona reacciona con miedo y otra con alegría.
porque aquí está la valoración que hacemos del evento. De pronto una persona dice, no, a mí ya me han mordido otros perros antes, un perro parecido me va a atacar y se activa todo un tema de recuerdo, de memoria emotiva de cuando me mordió el perro y demás. Y cuando yo lo veo un perro entrar sorpresivamente al auditorio, mi valoración es negativa de ese evento, eso me va a atacar y mi respuesta entonces emocional es de una emoción como el miedo y se desencadenan estos tres componentes: neurofisiológico, tal vez empiezo a sudar; comportamental, pues corro a la puerta para irme, para escaparme o me escondo, no sé; y cognitivo, pienso, los perros me han atacado antes, tal vez debo ponerme a salvo, no sé, y eso me predispone a la acción. Pero quizá otra compañera, ante la misma situación, en el mismo auditorio, ve el mismo perro y dice, ay, qué hermoso, se parece a mi perrito que yo tengo en casa. Y se le acerca y le acaricia la cabeza. Y le da eso alegría. Y la emoción que se genera fue de alegría. ¿Por qué? Porque su valoración de la situación fue diferente. No lo consideró como algo amenazante, le consideró como un estímulo agradable y la respuesta neurofisiológica pues ya no es de los latidos del corazón y de empezar a sudar, sino que tal vez está con una respiración más relajada. El comportamiento no fue de huida, sino al contrario, de acercarse al perro y acariciarle la cabeza. Y a nivel cognitivo, pues los pensamientos que se vienen no va a ser del perro me atacó alguna vez, sino como qué bonito, este perro se parece al que yo tengo en casa. Y eso me predispone a actuar y tal vez mi actuación es acercarme y cogerle al perrito y llevarle a un lado para que no interrumpa. ¿De qué depende que unas personas valoremos una situación como amenazante y otras como algo, no sé, más amigable, algo que me ayuda a cumplir mis objetivos? De un montón de cosas. Dependen de nuestra historia personal, de aspectos socioculturales, hasta la publicidad está influyendo en cómo valoramos nosotros un evento, ¿no? Nuestras experiencias pasadas. Hay una serie de situaciones que van a determinar aquí la valoración que hacemos de los eventos. Por eso las emociones son tan personales, ¿no? La forma como yo experimento una emoción, pues solamente la vivo yo, ¿no? Con mis pensamientos y su respuesta neurofisiológica y demás. Sí que es verdad que se cree, al menos es una de las teorías más aceptadas, la de las emociones universales, pero nos estamos refiriendo ahí a emociones básicas. Ya vamos a ver un poco más a qué me estoy refiriendo cuando hablo de estas emociones universales o básicas o primarias de la que nos hablaba Paul Ekman. Entonces, hasta aquí como para ir aclarando términos, ¿no? ¿A qué nos vamos refiriendo cuando estamos hablando sobre una emoción? Ahora, las emociones pues tienen una función. Y es una función adaptativa, bueno, también tienen funciones sociales, motivacionales, pero lo que quiero que sí nos quede muy claro es que las emociones sirven para algo, incluso las que son desagradables. A veces decimos, no, pues la tristeza, ¿para qué va a servir? A mí no me gusta estar triste, el miedo, no, pero realmente si existen, si nosotros experimentamos esas emociones, si esas emociones nos han acompañado por miles de años en nuestro proceso evolutivo, es por algo, es porque sí sirven para algo, ¿ya? Y vamos a ir viendo ahorita, pues, cuáles son estas emociones básicas. Ya las emociones primarias, básicas, universales que propone Paul Ekman son estas 6 que tenemos aquí, ¿no? La sorpresa, el asco, la alegría, el miedo, la ira y la tristeza. Y todas estas emociones sirven para algo. Cuando yo experimento sorpresa, pues la sorpresa me lleva a explorar. ¿Qué pasó? Quiero saber más, ¿no es cierto? De repente, pues es un estímulo que no estaba previsto, ¿no es cierto? De pronto el ladrido del perro me genera primero sorpresa y quiero saber qué pasó. Me levanto, voy, me acerco, ¿qué ocurre? El asco me lleva a rechazar algo y es evolutivo, ¿no? Si había un alimento en descomposición y su olor me genera asco, pues yo lo rechazo y no me como y no me intoxico y no me muero. Para eso servía esta emoción del asco, ¿no? Que ha ido cambiando un poco, pero tiene su función de ser, es la supervivencia. Las emociones negativas nos ayudan mucho a la supervivencia. La alegría, en cambio, nos lleva a la afiliación, es decir, a reunirnos, a buscar estar con el otro, a buscar compañía, compartir. El miedo, que podemos decir el miedo es muy desagradable, ¿para qué sirve? Para protegernos. Cuando yo tengo miedo, tomo las debidas cuidados, precauciones que necesito. Y esto lo hemos visto mucho en época de pandemia, ¿no? Pues el miedo
en una dosis adecuada, no está mal. El miedo es a que yo me proteja, que me ponga mascarilla al salir, que me lave las manos constantemente, que ponga alcohol, que evite salir si no es necesario, que no vaya a fiestas y sin mascarilla. Bueno, pues el miedo no hace que me proteja para sobrevivir. El problema es el exceso de miedo que me impide realizar mi vida normal. Pero una dosis pues normal de miedo ante una situación, ante una amenaza como es un virus, pues está bien, tiene una función importante que es de protección. La ira, que es otra emoción negativa, también tiene su función, que es la autodefensa. La ira pues puede llevar a que defendamos nuestro territorio, nuestro espacio, nuestros intereses, nuestros ideales, ¿no? La ira puede ser también un motorcito ahí de fuerza para defender lo que yo tengo que defender. Y la tristeza pues nos lleva a la reintegración, a buscar ayuda, a buscar a los otros. Todas las emociones son importantes, todas las emociones tienen una función de ser. Ninguna emoción debería ser reprimida, decir, no, qué terrible es que sientas tristeza, eso no debería sentir. No, pero ahí está, la siento. Algo me quiere decir esta tristeza, algo sobre mi ambiente, algo que tengo que hacer. Lo importante es cómo expresamos y regulamos estas emociones dependiendo del contexto, pero tratar de eliminarlas ni en nosotros, menos aún en los niños con los que trabajemos, pues no es sano, ¿no? Muchos problemas emocionales que se dan en edad adulta tienen su base en la represión de estas emociones, sean positivas o negativas. Las emociones están ahí por algo, tienen una función, ¿ya? Entonces, las emociones además se contagian. Fíjense la responsabilidad que tenemos los que trabajamos como profesores, sobre todo con niños pequeños. Un profesor que se experimenta mucha angustia, mucho miedo, mucho desgaste, pues entra así a su salón de clase y por más que quiera, pues se nota, ¿no? Y se contagia a los niños. Y las personas que ya trabajan en centros infantiles habrán notado esto, ¿no? Que a veces pues un niño empieza a llorar y al poco rato lloran todos, aunque no todos estén recibiendo el mismo estímulo inicial que el primer niño le hizo llorar. Por eso es súper importante acompañar, calmar, consolar, dejar que se exprese, pero ayudar a que se regule, porque si no tengo en el centro infantil a 10, 15, 20 niños llorando al mismo tiempo. Las emociones se contagian en los adultos, se contagian en los niños. Hay investigaciones, lo que sí no está muy claro es desde qué edad empezamos a imitar, por ejemplo, las expresiones faciales de los otros, ¿no? Se han hecho experimentos, bueno, Piaget sostenía que empezamos a imitar los gestos de otros desde los 6 meses. Ha habido otros experimentos que dicen que no, que casi el recién nacido ya imita los gestos de otra persona, sobre todo pues este tipo de gestos como los que vemos en la fotografía. Pero una investigación más reciente del 2018 pues demostraba que los recién nacidos realmente no están en capacidad de imitar las expresiones faciales de un adulto, que esto realmente, como decía Piaget, pues más o menos se alcanza a partir de los 6 meses. Es decir, hay mucho aquí el tema cultural y social ya influyendo, ¿no? No es que automáticamente que nacemos ya lo imitamos, pero desde los 6 meses empieza a desarrollarse esta capacidad de imitar también las emociones y los rostros de lo que vemos. Bueno, es imitar inicialmente los rostros, la gesticulación de la persona que estamos viendo enfrente, pero pues ya veremos que este gesto tiene su correlato con un tema emocional, ¿no? Los estudios de emociones en bebés realmente es fascinante. ¿Saben por qué? Porque los bebés no tienen ese filtro social, no esconden las emociones como nosotros. De pronto nosotros podemos estar angustiados y nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Y hasta, tal vez hasta finjo una sonrisa. Los niños no. O sea, el bebé que ven en la fotografía no sabe de fingir emociones, de tratar de mostrar su mejor sonrisa porque le están tomando una foto. No, un bebé pequeño no. Si está molesto, pues va a llorar, va a gritar. Si está con sueño, pues nos va a demostrar sus sueños. Si se sorprendió al ver a mamá repentinamente entrar, pues vamos a ver su rostro de sorpresa. Y por eso es súper interesante estudiar las emociones en los bebés, porque el bebé es como emoción en estado puro.
porque la emoción es inicialmente su única forma de comunicarse. A un bebé nadie le enseña a llorar, nadie le enseña a reír. Lo hacen naturalmente, ¿no? Para poder comunicarse y manifestar sus necesidades y que le puedan además ayudar a cubrir esas necesidades porque como bebés no podríamos sobrevivir solos, ¿no? Y eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que somos una de las especies más frágiles que realmente requiere esos cuidados extremos de sus progenitores o del cuidador principal, porque si no, solos no sobreviviríamos, ¿no? Nacemos con sonrisas y nacemos con lágrimas. ¿Para qué? Para dar señales a nuestro cuidador de lo que necesitamos. Si no podemos decir tengo hambre, bueno, pues alguna señal tengo que dar de que estoy con hambre, o sea, con un grito, con llanto. Y también si estoy bien, alguna señal voy a darles de que estoy bien y no necesito nada más, ¿ya? Con el tiempo, pues los niños van aprendiendo a reconocer, a comprender sus emociones, a regularlas, pero ojo que este proceso de ir reconociendo, comprendiendo, regulando emociones, siendo empático, no va a desarrollarlo el bebé solito. Si el cuidador que está a cargo, sea mamá, papá u otra persona, no acompaña, no está junto al niño para ayudar en esta expresión y reconocimiento emocional, es muy difícil que lo logre. Cuando son pequeñitos, pues, ¿qué es lo que necesitan? Es el contacto físico, el contacto corporal, el que se le hable, se le acaricie, se le amarque, se cubra sus necesidades. Bueno, pues este tema se lo trató ayer también cuando se hablaba de un apego más seguro, que desde ahí empieza todo el tema de la inteligencia emocional, desde ese vínculo seguro que podemos establecer con nuestro cuidador principal. Pero esto se va a ir complejizando a medida que vamos creciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas primeras emociones que experimentan los bebés? Pues las primeras emociones son también las emociones básicas, ¿no? Alegría, tristeza, frustración, sorpresa y enojo, ¿no? Son muy marcadas. Se habla de estas como protoemociones y es curioso, pues a muchos papitos verles cuando tienen a su primer niño y dicen, bueno, pues mire, está feliz, me sonrió, tiene una semana de nacido y ya sonríe. Bueno, pues realmente no le está sonriendo porque es el papá o la mamá y está feliz de verlo. No, es un reflejo, ¿ya? Sí, es verdad que los bebés recién nacidos se les ve sonreír, pero no es una sonrisa emocional, no es que algo les causó gracia y por eso se están riendo, es puro reflejo, se les acaricia la mejilla y uno puede ver que empiezan a esbozar como una sonrisa. En el primer mes de nacido al menos es así, ¿no? Es una sonrisa refleja, es señal, sí, quizá de bienestar, pero no de alegría o de felicidad necesariamente, ¿ya? Porque en el primer mes no reconocen tampoco la cara de la madre y es más un reflejo. En el segundo mes podemos ver ya una sonrisa más social, tampoco es de alegría, pero ya imitan la sonrisa de otro, ¿no? Probablemente. Y en el tercer mes, cuarto mes, ya podemos ver que sí es una sonrisa emocional, es decir, ahí ya quizás se está sonriendo de una gracia que le hicimos, de que aparece un juguete y desaparece, qué sé yo, ¿no? Ya les voy a poner un reto para ver si adivinan cuál es una sonrisa auténtica, emocional, de una sonrisa que es más social que no es realmente causada por un estímulo que me genere felicidad o alegría o regocijo, ¿no? Ya vamos a ver con un ejemplo más adelante del estudio que hizo Paul Ekman. Entonces, Ekman es un científico clave en este tema de estudio de estas emociones que llamamos universales, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? La ira, la sorpresa, el miedo, el desagrado, asco, la tristeza y la alegría. Ekman entonces señala que existen emociones universales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 6 emociones de las que he hablado se las expresa de la misma manera, con los mismos gestos, básicamente los que ustedes ven en esta fotografía, aquí y en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo llegó él a esta conclusión? Justamente él viajó a algunos lugares, sobre todo con grupos humanos que no tenían mayor contacto con ya la civilización más occidental y quería ver, pues bueno, cómo eran su rostro de alegría, cómo era su rostro de enojo y usaba fotografías o les daba algunos estímulos para saber cómo reaccionaban ellos, cómo expresaban el enojo y decía, bueno, el enojo
en este lugar del mundo y en cualquier otro se expresa con el mismo rostro, frunciendo el ceño, apretando los dientes, y por eso propone él la existencia de estas emociones universales. No sé si algunos de ustedes se han visto la película Intensamente. Ya en la película Intensamente está basada en la propuesta teórica de Paul Ekman, de este científico. La película Intensamente, pues justamente nos muestra las emociones básicas, solamente la sorpresa no está ahí, porque trabaja 5 emociones, pero es una película súper buena para verla no solo para niños, sino también para las personas que estamos en el ámbito de la educación, porque tiene mucha base científica sobre las emociones básicas y yo diría sobre inteligencia emocional además, porque se ve cómo las emociones influyen en la toma de decisiones, en la atención, en una serie de aspectos, ¿no? Entonces, estas expresiones emocionales, pues para Ekman, no están determinadas por cada cultura, como lo señalaba Margaret Mead, sino que son universales, tienen un origen biológico evolutivo. Él retoma mucho los aportes de Charles Darwin, quien en su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales ya señalaba eso, ¿no? Darwin compara mucho estas expresiones emocionales de los humanos con los animales y veía que había mucha similitud, sobre todo con mamíferos superiores, ¿no? Pero bueno, el tema de la inteligencia emocional se va a ir complejizando porque cuando hablemos después de reconocer emociones, vamos a ver que nuestro repertorio emocional no se limita a 6 emociones básicas. Hay diccionarios, yo tengo por aquí un diccionario de Rafael Vizquerra en el que hay más de 350 palabras para denominar estados afectivos. A veces pensamos que, bueno, pues hay 6 emociones y eso es todo. Pero no, estas emociones básicas se combinan. Y de pronto nos dice, es que estaba triste. Tal vez no estaba triste, tal vez lo que sentía realmente era decepción. Decepción porque esa persona me falló, yo esperaba mucho de ella y no, pues no cumplió esas expectativas. Y tal vez no es tristeza lo que siento es decepción. ¿Y qué es la decepción? Una mezcla de tristeza, enfado y sorpresa. Fíjese, hay emociones secundarias más complejas, o el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Una mezcla de tristeza y asco. Es como que también hay un desprecio ahí por algo. Vergüenza, celos, es decir, las emociones tienen una capacidad de combinarse que puede ser casi infinita, ¿no? Y que en cada persona es distinto cómo se la vive. Y es súper importante empezar a reconocer estas emociones. Con este preámbulo, yo creo que podemos entrar ya a definir y hablar sobre inteligencia emocional. Pues hasta ahora hemos hablado un poco de qué son las emociones, a qué nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, tengo miedo, bueno, ¿qué es el miedo? Lo puedo parar, lo puedo controlar. Pues tiene una función de ser y rápidamente ha desencadenado una serie de respuestas en mi cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, las emociones nos están acompañando desde hace mucho tiempo atrás, evolutivamente hablando, y tienen una función de ser. Entonces, al haber analizado un poquito este término de qué es una emoción, cuáles son esos componentes, ¿no? Desde lo neurofisiológico, cognitivo, conductual, creo que podemos entrar ya al tema de inteligencia emocional. Como ayer señalaban en algunas de las investigaciones de las ponencias que se dieron, el término inteligencia emocional se volvió súper popular a partir de 1995. ¿Ya? Pues él, Daniel Goleman, que lo tienen en la fotografía, publica un libro que se llama así, Inteligencia Emocional, y se convirtió en un bestseller. O sea, este libro se lo tradujo a un montón de idiomas, cada año se siguen vendiendo un montón de copias, lo encuentran en todo lado. O sea, es un libro súper famoso, ya que populariza, ¿no? Que vuelve a popular el término inteligencia emocional. Lo que es interesante aquí es que no fue realmente él la primera persona en hablar de inteligencia emocional. Ayer uno de los ponentes decía que Howard Gardner, por ejemplo, ya habla de la inteligencia interpersonal, intrapersonal y que eso se relaciona con la inteligencia emocional. Sí, sí que es verdad que se relaciona. Pero ¿quién desarrolla más el tema de inteligencia emocional ya como un constructo con elementos definidos? No es Goleman. Antes que Goleman, en 1990, antes de 1995,
tenemos otros autores que ya desarrollaron este tema. ¿Ya? Y estoy hablando de Mayer y Salovey. Mayer y Salovey en 1990, 5 años antes, ya publican un artículo donde hablan de inteligencia emocional y hablan incluso de sus componentes. Claro, eso fue un artículo académico que no tuvo mayor relevancia en su momento. Realmente, cuando se vuelve famoso este término de inteligencia emocional es, como les digo, a raíz de 1995, ¿no? Entonces, esto es importante saber porque hay investigaciones que trabajan la inteligencia emocional desde el modelo de Goleman. Hay otras investigaciones que trabajan la inteligencia emocional desde el modelo de Mayer y Salovey. Hay otras que trabajarán desde el modelo de Bar-On, que lo tienen aquí, que es diferente. Tienen aspectos en común, pero no es exactamente igual. Lo que significa inteligencia emocional para Goleman, que lo que significa para Mayer y Salovey, que lo que significa para Bar-On, que lo que significa para Petrides. Hay varios autores, varios modelos teóricos. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos modelos porque no es el objetivo de esta ponencia. Lo que sí quería es que sepan que no hay una sola forma teórica de abordar el constructo de inteligencia emocional, pero yo particularmente las investigaciones que he hecho, sobre todo con estudiantes de educación superior, pues se basan específicamente en este modelo, en el de Mayer y Salovey, porque es uno de los que más evidencia científica tiene instrumentos de evaluación y demás. Entonces, para Mayer y Salovey, la inteligencia emocional es una habilidad para manejar los sentimientos, emociones, discriminar entre ellos, es decir, darse cuenta, ponerles un nombre y saber usar esas emociones para dirigir los pensamientos. Básicamente, para Mayer y Salovey, la inteligencia emocional tiene estos 4 componentes que son claves. Saber percibir las emociones en uno mismo y en los otros. Percibir, aunque no les ponga nombre, darme cuenta qué está pasando con mi cuerpo, con mi postura, con mi respiración. Percibo primero la emoción en mí mismo y también en nosotros. Puedo decir, algo le pasa a este niño, está diferente, lo noto en su mirada, en su tono de voz. Aunque él diga que está bien, yo sé que no está bien, algo está pasando. Pues cuando yo soy capaz de eso, digo, tengo una buena percepción emocional. Me doy cuenta no solo que estoy sintiendo yo, me doy cuenta que sienten mis niños con solo verlos. ¿Ya? Pero para Mayer y Salovey, inteligencia emocional no es solamente saber percibir mis emociones y las de los otros. Es también saber comprender esas emociones. ¿Qué es comprender? Comprender una emoción y es ponerle un nombre y decir, esto que siento es decepción, es, no sé, angustia o es alegría, es curiosidad, es optimismo. Cuando yo comprendo una emoción, puedo ponerle el nombre preciso y eso es sumamente importante, porque si yo no sé darle nombre a lo que siento, no voy a poder regularlo, no voy a poder manejarlo, no voy a poder hacer nada, no voy a poder calmarme porque ni siquiera sé qué me pasa. ¿Cómo regulo yo una emoción que ni siquiera sé qué es? Y aquí es súper importante entonces el trabajo en vocabulario emocional y esto se empieza igual desde muy temprana edad, pero podemos seguir trabajando como adultos. Ya muchos de nosotros tal vez no tengamos más de 10 palabras para nuestras emociones, si no podemos hacer la prueba, ¿no? Pues al acabar esta charla, cada uno podría coger un cuadernito y escribir durante 3 minutos todas las emociones que se le ocurran que existen. Y vamos a ver cuántas logran escribir. Tal vez no pase de 10. Cuando yo les decía que hay más de 300 emociones. En saber poner nombre a lo que nos pasa es sumamente importante y como docentes también pues podemos ayudarles a nuestros niños a empezar a poner nombre a eso que le pasa. Tal vez lo que sientes es miedo, porque ocurrió esto, no sé, o estás frustrado porque querías hacer tu dibujo y se regó la témpera y no quedó como querías. ¿Eso te enoja? ¿No eso te pone triste? ¿Te sientes frustrado por eso? Bueno, ¿qué podemos hacer? Le estoy ayudando a poner nombre a eso. No le digo, ya pasó, ya cálmese, votemos eso, hagamos otro y le anulo la emoción. No. Entonces, para mayorizar lo de inteligencia emocional es saber percibir las emociones, comprenderlas y al comprenderlas yo las pongo un nombre. Facilitación emocional quiere decir que
entendemos que estas emociones facilitan pensamientos. La emoción genera pensamientos. La emoción influye en las decisiones que tomamos, en la atención, ¿no? Es decir, en facilitación emocional se ve esta relación íntima que hay entre emoción y razón. Y finalmente, pues para Mayer y Salovey, la inteligencia emocional tiene un último componente que es el manejo emocional. Estos 4 componentes son inteligencia emocional para estos autores, ¿ya? Entonces, de lo que hemos dicho, inteligencia emocional no es sonreír todo el tiempo. A veces malentendemos y decimos, pero si tú tienes inteligencia emocional deberías estar siempre feliz. Si me está ocurriendo algo terrible, pues no sé, si en mi familia están enfermos, si acabo de perder mi trabajo, ¿cómo me dicen que sonría? Tal vez no es ahorita lo apropiado. Inteligencia emocional no es reprimir las emociones. Es decir, no, yo nunca estoy triste. No, tal vez sí estoy triste, pero sé cómo manejar esa tristeza. Eso es diferente que reprimirlo. Inteligencia emocional no es experimentar solo emociones positivas. Como les digo, a veces se malentiende, ¿no? Inteligencia emocional no es nunca sentir tristeza o ira. No, es saber qué hacer con esa tristeza y esa ira. Darme un tiempo incluso para sacar esa tristeza o esa ira o cualquier emoción negativa y saber cómo reaccionar. Entonces, en este modelo de inteligencia emocional que nos propone Mayer y Salovey, el primer paso para seguir este camino de nuestro desarrollo de inteligencia emocional es saber percibir adecuadamente nuestras emociones y percibir también las emociones de los otros. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un reto para todos ustedes que me están escuchando ahora. Les propongo este reto. La fotografía que tienen enfrente es de Paul Ekman, claro, hace ya algunos años. Y en las 2 fotografías, pues si ustedes ven, él está sonriendo. Pero ¿saben qué? Las 2 sonrisas no son iguales. Yo les diría que una de estas sonrisas es una sonrisa emocional. O sea, de verdad está sonriendo de alegría, de emoción. Y hay otra sonrisa que es una sonrisa más social. Como cuando nos dicen, a ver, fotografía, que luego va a ir esa foto a Facebook, sonríe, pues tal vez no estoy feliz, pero igual sonrío. ¿Cuál creen que es una sonrisa emocional? ¿La fotografía 1 o la 2? ¿Cuál es una sonrisa más auténtica, más emocional? ¿La 1 o la 2? ¿Y cuál es una sonrisa más social? ¿La 1 o la 2? A ver, voy a ver en el chat. Muy bien. Bueno, pues sonrisa emocional, sonrisa auténtica. Vamos a ver. La 1, sonrisa auténtica, sonrisa más emocional. La 2, sonrisa más social. ¿Dónde está la clave? Si en las 2 a la final estoy viendo que la boca se le ve sonreído. ¿Saben dónde está la clave? En los ojos, en la mirada. Y ahora fíjense que con este tema del uso de mascarillas, se nos complica más el darnos cuenta qué sienten los otros, porque ya no podemos ver la mitad del rostro, ya no podemos ver las mejillas, no podemos ver la boca. Pero mientras podamos ver los ojos, yo creo que vamos a poder seguir reconociendo emociones. La clave de la sonrisa auténtica emocional está en los ojos, porque cuando una persona sonríe de forma auténtica porque le causó gracia, risa, porque está feliz, se nos hacen unas arruguitas en los ojos. Y esas arruguitas de la emoción de felicidad auténtica no se nos hacen cuando es una sonrisa social, cuando solo sonreímos para que ya no nos molesten y no nos sigan preguntando cómo estás. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y sonrío y me voy. Eso es una sonrisa social, no es emocional. Fíjense. Al cortar esta imagen solamente para que se vean los ojos, mire, en la sonrisa auténtica esas arruguitas que se nos hacen, ¿no? Bueno, después este ejercicio quería hacerlo solo como modo de un ejercicio de reconocimiento de emociones. Hay muchos recursos que ustedes lo pueden buscar en internet, hay para niños, y con esto empezamos a desarrollar la percepción emocional, darnos cuenta qué sienten los otros observando su expresión facial, ¿no? Y miren que esto es muy importante porque a veces confundimos emociones.
¿Qué pasa si yo pienso que un niño que está en mi salón de clases está muy enojado y digo, ay, este niño siempre enojado, irritable? Y tal vez no es de enojo, está triste. Pero a veces confundimos, ¿no es cierto? Y nos pasa hasta con colegas. Yo digo, a esta persona yo creo que no le agrado porque siempre le veo así toda enojada. Y tal vez no es enojo, tal vez yo no reconozco bien esa emoción y lo que está es triste, desanimado, desmotivado. Y no es lo mismo lo que una persona necesita cuando está enojado que lo que necesita cuando está triste, ¿ya? Pues eso con respecto a la percepción emocional. Recordemos que para Mayer y Salovey, pues la inteligencia emocional también es entender esta relación que hay entre la emoción y el pensamiento. Como les decía, las emociones influyen en la toma de decisiones, en la atención, en la memoria. Inteligencia emocional también es saber comprender las emociones, ponerles un nombre preciso, entender que todas las emociones son buenas, necesarias. No podemos decir las emociones malas y las emociones buenas. Todas las emociones son necesarias. Lo que hay son emociones positivas y negativas. Pues obviamente la tristeza, la ira, el miedo están consideradas emociones negativas porque nos generan un malestar, pero eso no quiere decir que no tengan una función de ser, ¿no? Mientras que las emociones positivas no nos sirven ya solo para sobrevivir. Tal vez las emociones negativas tienen mucho una función de supervivencia. El miedo me protege, la ira hace que yo ataque, la tristeza hace que me una a mi grupo y no esté solo. ¿Y las emociones positivas para qué sirven? Pues ya no es solo supervivencia, ¿no? Las emociones positivas nos sirven para alcanzar el bienestar, para ser más felices. Y estas las debemos buscar porque no vienen así dadas por sí solas. Pues a veces para tener tristeza, angustia, yo no tengo que hacer nada. Con todo lo que vivimos solitos nos llegan pensamientos que nos generan ansiedad, temor, angustia. Pero para estar bien sí que tenemos que esforzarnos y hacer algo para generarnos situaciones que nos generen emociones positivas como amor, gratitud, diversión, asombro. Tenemos que trabajar para crear esto, ¿no? Este recurso es súper interesante y está liberado en internet. Les invito a que busquen atlasofemotions.org. Es un recurso como interactivo donde uno puede encontrar las familias de estas emociones. ¿Qué emociones nomás están asociadas a la alegría para incrementar vocabulario emocional? Uno puede casi que jugar con esta página y ver qué respuesta genera, qué comportamiento genera la alegría ante una situación. Si lo que siento enojo, ¿qué comportamientos genera el enojo? Es un recurso súper interesante diseñado por Paul Ekman y el Dalai Lama, que también este líder espiritual ha estado muy interesado en promover una educación emocional. Pues si no, no lo encuentran, después yo les pongo aquí en el chat para que puedan encontrarlo. ¿Ya? Y finalmente, pues tenemos que para modelo de Mayer y Salovey, inteligencia emocional implica finalmente como cuarta habilidad el manejo emocional. ¿Y qué es el manejo emocional? No es esconder la emoción, pero es saber cómo expresarla en el momento adecuado, dejar que se exprese, pero regulando para conseguir mis objetivos, para no generar arrepentimientos. ¿Y qué puedo hacer ahí? Pues hay varias estrategias. Algunas de las estrategias para modular emociones se basan sobre todo en la respiración, pero deben ser respiraciones que realmente ayuden, porque si le digo a un niño, ya cálmate, cálmate, respira, y la respiración es agitada y empieza a hiperventilar, eso es peor. O yo misma, respira y estoy agitada respirando, eso no me ayuda. Una técnica sencillita de respiración es la 4x7x8, es decir, tomo aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Sostengo el aire por 7 segundos. 4, 5, 6, 7. Y expulso en 8, despacito. 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez. Una respiración así ayuda a calmar emociones, no para esconderlas, pero sí de pronto la ira era muy intensa. Después de yo hacer unas 3 respiraciones de este tipo, baja la intensidad de la ira y tal vez ya no quiero romper algo, tal vez solamente cojo valor para decir mi punto de vista, pero ya no lo digo gritando, porque con la respiración bajo la intensidad de la emoción, ¿ya? Pues hay estrategias que se habla de metamomentos, del método Ruler. Este
El programa Ruler, es un programa de la Universidad de Yale que trabaja inteligencia emocional desde con niños de preescolar hasta con adolescentes, y ellos tienen varios recursos, y el metamomento básicamente es en hacer una pausa. Cuando yo noto que hay una emoción muy intensa, muy fuerte, parar, no sigo actuando ahí, visualizo mi mejor yo, la mejor versión de mí. Si estoy trabajando con niños y estoy exasperada, muy molesta, impaciente, y en ese momento tengo que atender a un padre de familia, tal vez si voy así con todas esas emociones negativas, no me va a ir muy bien. Meta momento, paro un ratito, entonces respiro y trato de visualizar esa mejor versión de mí. Me veo a mí misma en una situación más calmada, como quisiera ser yo, esa persona más tranquila que reacciona. Después de esa pausa de imaginarme a mí misma en una situación más agradable, ahí sí actúo, pero me tomé esa pausa, me tomé ese meta momento. ¿Ya? Prácticas de mindfulness, de atención plena, de conciencia plena, o técnicas de distracción. A veces parar y tomar un vaso de agua puede ayudar a bajar una emoción negativa o salir a caminar, ¿no? Pues es importante tener consonancia entre estos tres elementos, es decir, que sepamos, ¿no? Esta relación que hay entre emoción, pensamiento y conducta, ¿ya? Porque las emociones generan pensamientos, los pensamientos nos deben actuar. Entonces, por eso es tan importante regular nuestras emociones, porque se va a traducir en conductas, ¿ya? Ya concretamente, pues en educación inicial existen programas que trabajan inteligencia emocional. Lo que es importante aquí es ver desde qué modelo teórico se está trabajando para saber cómo evaluarlo también. No será lo mismo trabajar desde el modelo de Goleman que desde el modelo de Mayer y Salovey, o desde el modelo de educación emocional, de competencias emocionales que tiene Rafael Vizquerra y Nuria Pérez de Escoda, modelo del 2007, que ellos trabajan mucho las competencias socioemocionales, no solo inteligencia emocional. Por ejemplo, ellos trabajan conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales y competencias para la vida y bienestar. Esto se trabaja con niños desde inicial. ¿Qué programas existen en el mundo? Existen algunos, ¿ya? Programas ya estructurados que trabajan la inteligencia emocional desde la edad de los niños de infantil. Este programa les invito a que busquen, hay videos, está la página de la Universidad de Yale, hay algunos recursos muy interesantes en el programa Ruler de Educación Emocional de la Universidad de Yale. Se ha visto que este programa mejora el rendimiento académico, el clima de aula, tiene evidencia científica, y es un programa estructurado con una serie de recursos para trabajar inteligencia emocional. Usan mucho el modelo de Mayer y Salovey como modelo teórico y tiene evidencia científica que mejore el clima de aula, que mejore el rendimiento académico de los niños. Lo trabajan con niños desde los 3-4 años. Tenemos también programas en España, en País Vasco, que se han publicado, ¿no? Y uno tiene ahí los ejercicios. Estos programas que se han hecho en Diputación Guipúzcoa son programas que siguen el modelo de Rafael Vizquerra de competencias emocionales, y hay programas para niños desde los 3-4 años que se dan como parte de las materias en el colegio, ¿no? De la escuela en el colegio. Eso es lo interesante, ¿no? Están dentro del currículo, que sería interesante también incorporarlo, ¿no? Ahora, pues como para ir cerrando, sé que estamos ya casi con el tiempo. Para incorporar un programa de educación emocional en un centro infantil, digamos, dicen, bueno, yo quiero incorporar algo de esto en mi escuela. Para incorporar un programa ya con el dominio técnico que se necesita, ¿no es cierto? Un programa estructurado, pues yo debería primero dominar el modelo teórico con el que se va a trabajar. Es decir, si es un programa que se trabaja desde el modelo de Mayer y Salovey, debo conocer a profundidad ese modelo. ¿De qué trata? Primero yo como maestra, ¿no es cierto? ¿Qué otras intervenciones se han hecho? ¿En qué consiste el programa? ¿Qué ejercicios se hacen? Y saber cómo se evalúa, ¿no? Después el impacto que eso tuvo. Para poner un programa así ya más estructurado, se necesita el apoyo institucional para invertir en recursos, en la capacitación docente, ¿no es cierto? Necesitamos un compromiso de las autoridades y de los profes para trabajar la inteligencia emocional primero desde los docentes y las autoridades. Si no, yo cómo voy a liderar un programa si yo tampoco he trabajado mis competencias emocionales, mi inteligencia emocional, si ni yo sé cómo regular mis emociones, ¿qué voy a hacer en el aula de clases con los niños para enseñarles a regular emociones?
Debe haber investigación científica. ¿Para qué? Para evaluar el programa antes y después. Como ayer se mostraron algunas de las ponencias y decían, bueno, nosotros evaluamos la inteligencia emocional antes del programa y después del programa y luego vemos si hay diferencias estadísticamente significativas. Esto para hacerlo con la rigurosidad ya de un programa estructurado. Eso no quiere decir que no podamos empezar a meter estos temas ya de forma, aunque no sea como con un programa estandarizado, estructurado, pero nosotros en el día a día, en el trabajo con niños, sí que podemos tener algunas pautas para ir trabajando en esto, ¿no? Pues para empezar, el trabajo empieza con los docentes. Sabemos que las emociones se contagian. Es importante cuidarnos a nosotros mismos como docentes, ¿no? El autocuidado de nosotros va a ser sumamente importante para poder repercutir en los niños. Podemos empezar ayudando a reconocer emociones a los niños, en imágenes, en los emoticones, en situaciones diarias. ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Te quitó la pelota? ¿Qué ocurrió? Ah, sientes frustración y la frustración y la ira son emociones muy fuertes. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres, no sé, destruir un papel, amasar plastilina, dar 3 vueltas, correr? Porque la ira es una emoción de alta intensidad. No puedo decirle, ya cálmate, ya pasó. La ira necesita salir, pero lo que queremos es que salga de una forma adaptativa, no golpeándole al compañero, no tal vez gritando o lanzándole algo a la profesora. Tal vez si puedo destruir una hoja de papel, arrugar, hacerle pelotita y botarle al basurero, pero saqué de alguna forma esa energía de la ira, ¿no? Entonces puedo aprovechar las situaciones de clase. Puede ser útil evitar estas frases. Estas frases no nos ayudan. Ya cálmate. O ya aprende a manejar tus emociones. ¿Cómo aprende el niño solo? Si yo soy su modelo a seguir. No llores. Las lágrimas están para algo ahí, algo nos está diciendo. Peor decir a un niño, ¿no? Tenemos mucho estos estereotipos de género de llorar es de niñas. Ya no llores porque pareces niña. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy invalidando sus emociones, le estoy enseñando a reprimir, a no reconocerlas, ni siquiera a ponerles nombre. Peor a gestionarlas. O tienes que sonreír, que sonrían todo el tiempo, ¿no es cierto? Esto no ayuda. Esta es una pregunta clave que espero que todos lo hagamos, ¿no? Cuando trabajamos con niños. ¿Cómo te sientes hoy? A veces solo preguntamos, ¿cómo te fue? ¿Te portaste bien? ¿Qué aprendiste? ¿Hiciste los deberes? ¿Estuviste educado? ¿No peleaste? Tal vez la pregunta clave como padres, como docentes, como educadores es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste hoy? Incluso cuando hay problemas, incluso cuando pelean entre hermanos o con compañeros. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Y cómo crees que se sintió la otra persona? ¿Cómo crees que se sintió tu compañero cuando le quitaste eso? Entonces ahí priorizo el mundo emocional. Ya, para ir finalizando, ya sé que se acabó el tiempo, así que me tomo un minutito nada más. Pues es importante hablar de nuestras propias emociones porque como profesores sabemos que somos un referente, ¿no? Y que modelamos mucho de las conductas de los niños. Y de igual forma, pues en esta charla, no sé si hay padres de familia, también la mejor manera de que las personas, de que los niños y luego los adolescentes empiecen a hablar de cómo están, de sus emociones, es que nosotros empecemos haciéndolo. Empecemos nosotros también hablando de cómo estamos, de cómo nos sentimos, poniendo nombre a nuestras emociones y así le ayudamos también al niño para que luego sea capaz de por sí mismo poner nombre a una emoción. Validemos sus emociones. Toda emoción es importante. ¿Qué es validar? Ponerle un nombre, dejarla que se exprese, ayudarle a comprender, aunque sea negativa. Cuando yo digo no pasó nada, sécate las lágrimas, no llores, ya cálmate, no estoy validando. Estoy haciendo que esconda porque ni siquiera le pregunté qué es lo que siente. Solamente le dije ya, se acabó, cálmate. Podemos acompañar con respeto, con amor. Esa idea de anda, cálmate solito y luego regresas no sirve, no ayuda. Un niño de 3, 4 años, ¿cómo se calma solito? Tal vez se cansa de llorar y se duerme, pero no aprendió a regular sus emociones. ¿Ya? Expresar nuestro afecto ayuda también a que ellos se expresen. Practicar más respiración consciente, pues puede ayudar. Creo que he tratado de resumirlo al máximo en función del tiempo. Realmente cada uno de los subtemas que he tratado hoy, pues dan para una conferencia entera, ¿no? Son temas sobre los que cada vez hay más investigaciones. Hay muchas publicaciones que están saliendo cada mes realmente sobre temas de inteligencia emocional. Yo he incursionado más en el tema de inteligencia emocional en educación superior, pero trabajo también pues con futuras docentes de niños pequeños, así que
tratamos siempre de darle este enfoque muy práctico para las futuras profes, porque realmente la labor que desempeñan es sumamente importante y los cambios pues se pueden empezar desde ya con niños más pequeños. Pues cualquier información adicional que requieran, con gusto, ahí está mi correo electrónico, maria.ruiz@cordillera.edu.es. Pues muchas gracias por este tiempo, por escucharme y pues cualquier duda les he dejado mi correo, pues no sé si el tiempo permita resolver algunas preguntas. Así que bueno, ya me dirá Antonio si tenemos tiempo para resolver preguntas o si no, pues a través del correo electrónico con todo gusto. Muchas gracias.